Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver todo lo que me sorprendió de aquí de Argentina. Yo soy Andrea y empecemos. Lo primero que me impactó apenas yo llegué a Argentina, yo tengo 6 años ya viviendo aquí, pero apenas llegué yo dije, wow, este es un país muy rico, lleno como de mucha cultura, porque apenas llegamos lo que vi fue la diversidad cultural, o sea, está muy influenciada por muchos inmigrantes, te puedes conseguir personas de todos los países a medida que vas caminando por la calle, puedes conseguir italianos, brasileros, colombianos, peruanos, o sea, de todo tipo. Y eso fue lo que me impactó muchísimo porque apenas caminabas por la calle te podías escuchar a alguien hablando, no sé, ruso, hablando italiano. Seguías caminando y lo menos que escuchabas era literal español y a mí eso me causó demasiado impacto apenas llegué y me encanta que reciban tantas personas de diferentes países y la verdad es que aquí son súper amables con todos y eso a mí me encantó. Otra cosa que me impactó muchísimo fue que apenas llegué, yo siempre veía a todos los argentinos como con un termito encima, como en Venezuela, es como un termito de esos de café, como de agua, para llevar agua caliente. Y yo decía, pero ¿para dónde llevan esa agua caliente para todos lados? ¿Por qué van a tomar café? O sea, son adictos al café. Y también tenían como un vasito con un pitillito. Y yo decía, qué raro, o sea, todo el mundo con ese vasito que no sé qué. Y después me di cuenta que aquí son adictos. O sea, adictos literalmente al mate. Y es como impactante ver, para todos lados se lo llevan, para el trabajo, para la universidad, para la escuela, o sea, para todos lados se van con su termo y con su mate al ladito. Es como algo más cultural, también es como esa parte de amistad que tienen como con la gente, como que siempre quieren compartir contigo el mate, o sea, como que te reciben tan bien que quieren compartir contigo el mate, que eso es como algo de, wow, me caíste muy bien, toma mate, prueba mate. Entonces ahí se demuestra la amabilidad que tienen. De hecho, mi novio ya es un adicto al mate. Aparte aquí son súper pasionales, eso es otra cosa que me impactó. Y vamos al punto número 3. Aquí son súper pasionales y amantes sobre todo del fútbol. Aquí no es como en los diferentes países que es como, ay, me gusta el fútbol, sí, qué chévere, voy a ver el partido. No, aquí es como una religión, o sea, el fútbol es una locura, o sea, no pueden imaginárselo. Cuando estás en Argentina es que realmente entiendes lo que sucede con el fútbol porque si no, no lo entiendes, o sea, no es algo que puedas entender. De hecho, yo viví cuando fue el mundial aquí, fue una de las cosas más impactantes que he vivido en mi vida. De hecho, me encantó, yo me fui fanática, yo cantaba las canciones también. En Argentina nací, tierra de golones, que jamás olvidaré. Literalmente una Argentina más, pero es una locura, o sea, la gente puede llorar, puede reír, o sea, si el partido de fútbol no sale como ellos quieren, pueden estar de mal humor todo el día, si gana su equipo puede estar feliz por una semana y celebrarlo, o sea, literalmente es una locura, es una religión y es impactante lo pasionales que son con el tema del fútbol. Punto número 4. Me encantan, o sea, literalmente me encantan sus edificaciones, por sus arquitecturas. Es como un país muy europeo, a pesar de que no es Europa, obviamente, pero todas sus edificaciones son como espectaculares realmente. O sea, son como que tú ves cada edificio es más impactante que otros, son realmente hermosos. Tienen una arquitectura como muy parecida a la de España, o no sé si España es muy parecida a la de Argentina, pero porque yo nunca he ido a España, pero es muy hermosa. Son como edificaciones al mismo tiempo antiguas, pero siempre tienen ese encanto espectacular que realmente es una belleza y creo que me podrán perdonar, pero creo que es uno de los países más bonitos de Latinoamérica. La verdad es que Argentina es hermoso. Yo tuve la oportunidad de ir al sur, fui a Bariloche y quedé enamorada totalmente, literalmente es espectacular. Si estás en Buenos Aires tienes como la ciudad de cemento, o sea, literalmente tienes como todos los edificios, tienes la locura, pero si vas a Bariloche tienes la naturaleza, tienes los lagos, tienes la naturaleza literalmente espectacular en todo su esplendor. Y si vas cuando haya nieve, ni te cuento, una locura.
me impactó muchísimo de los argentinos es cómo te hablan. O sea, ellos pueden llegar a ser como muy francos al hablarte. Y tú, como eres de otro país, sientes que te están hablando mal, sientes que te están tratando mal, pero realmente no es que ellos te tratan así. Más bien te tratan peor cuando te quieren, ¿sabes? Como que son súper sinceros, son súper directos. O sea, y es su forma de ser, es su forma de hablar. Y no quiere decir que te estén tratando mal ni nada, sino que son así. Son súper francos, son súper pasionales, todo es como exagerado. La verdad es que son personas realmente muy amables en el fondo y siempre tratan como de ayudarte, de que te sientas bienvenido. La verdad es que son personas espectaculares. Son directas, pero son espectaculares. Algo que me impactó muchísimo es que aquí la amistad realmente es un pilar para todos. O sea, tienen la amistad como algo muy, muy valioso. Se reúnen todos los fines de semana a hacer asado, para tomar el mate en las tardes. O sea, siempre es como muy importante tener, y todos tienen como grupos de amigos gigantes. O sea, son como 10 grupos de amigos, y a mí eso me impactó muchísimo, porque yo soy una persona que no tiene como muchos amigos, y aquí realmente es algo como, bueno, vamos a reunirnos, que no sé qué, vamos a salir. Se conocen entre todos, todos son amigos, se aman. Es una locura. Tienen como muchos amigos por todos lados y es como muy importante para ellos reunirse, como hablar entre ellos. O sea, la amistad para ellos es algo muy, muy, muy importante, y a mí me impactó muchísimo. Y también por eso yo creo que te quieren como incluir en todo, por eso mismo, porque como son tan amigables, es como que vamos a incluirte en el grupo de amigos. Cuando te ven así solito, quieren que seas parte de ellos. Siguiente punto es el transporte público. La verdad es que es fabuloso. Yo que vengo de Venezuela, yo digo, wow, fabuloso. Tienes el transporte público 24 horas, tipo los autobuses, aquí le dicen bondi, 24 horas. O sea, siempre tienes un autobús. Quizás en la noche pasen un poquito menos frecuente de lo normal, pero siempre tienes un autobús. O sea, si tú estás en la China, de la China puedes llegar a tu casa. Literalmente es espectacular eso. A mí eso me encanta. Aparte también tienes taxis, tienes Didi, puedes pedir eso, pero si no tienes como para pagar un taxi, te vas en tu autobús fabulosamente y llegas. O sea, es como algo más accesible. Y el metro, ellos le dicen aquí el subte, es fabuloso. Ese sí es hasta las 11, no es 24 horas, pero es fabuloso. O sea, llegas rápido, no tienes tráfico, tiene aire acondicionado. La mayoría de las estaciones están limpias. Si hay una que otra que no esté tan bien cuidada, sobre todo la D es la que está mejor cuidada, que es la que va hacia Palermo y esos lugares. Esa es la mejor de todas. Pero las otras están aceptables. O sea, si vienes de otro país, tipo Venezuela, como nosotros, llegas aquí y literalmente el subte, el metro es el paraíso. A mí me encanta. Otro punto muy importante aquí es lo impresionante que se mueve el arte aquí. O sea, tanto musical como de manualidades, de pintura. Aquí apoyan todo lo que sea de arte, cine, películas, música. O sea, aquí todo lo que sea cultural y sea artístico se mueve muchísimo. Y lo mejor de todo es que te lo apoyan muchísimo. Los argentinos apoyan muchísimo el arte, la cultura, todo eso lo apoyan muchísimo, y creo que si eres cantante o eres artista es un buen país donde puedes venir a desarrollarte y a enriquecerte de todos esos conocimientos que hay aquí por la diversidad cultural que hay. O sea, es fabuloso, la verdad. Aquí temas delicados para hablar que no te recomendaría que hablaras con ningún argentino son: primero, política, nunca hables de política. Segundo, de fútbol, no vayas a decir nada de fútbol, por favor. Y segundo, de religión, tampoco. Son 3 puntos que yo tengo que no hablo con ninguno, al menos que sean tus amigos, porque son como tan apasionados que quizás no les caiga tan bien tu comentario y no les guste. O sea, yo prefiero evitarlo. Si estás de visita, evítalos mejor. Otra cosa que les encanta aquí es ir a tomar cerveza. Sus costumbres y sus salidas los fines de semana es: vamos a ir a Palermo a tomarnos una cerveza, vamos a ir a un bar a tomarnos una cerveza y a comprarnos unas papas fritas con cheddar por encima. Eso es lo que a ellos les encanta. O si no, vamos a ir al boliche, que es como una discoteca, ellos le dicen boliche. Les encanta, ese es su plan ideal. Y en las tardes, si hay mucho sol, se sientan en el parque. Hay personas cuando están en verano que hasta se sientan en traje de baño en el parque. Tú puedes conseguir personas en traje de baño en el parque, y eso es algo único que yo he visto solo aquí en Argentina. Obviamente con el mate, así estén haciendo 40 grados, ellos toman mate caliente, les encanta. O sea, 40 grados y un mate caliente nunca puede faltar.
También hay muchas facilidades para los papeles, sobre todo para tu ser legal en un país. Hay en otros lugares que no es tan fácil. Aquí la verdad es que es muy sencillo, no es nada costoso, solo tienes que tener tus trámites en regla, tienes que ser un buen ciudadano obviamente, y lo haces solo todo por internet, abonas y te lo aprueban primero por 2 años, y luego si te quedas más tiempo eres residente permanente por 10 años y después puedes optar por la ciudadanía. O sea, es algo como muy fácil. La verdad es que ayuda un montón a todos los inmigrantes que tuvimos que salir de nuestro país, y es súper fácil. O sea, yo tengo amigos que viven en otros países y tienen ya 7 años y todavía no tienen sus papeles, que eso es un punto fundamental que la verdad se le agradece muchísimo a los argentinos, que sean como tan buenos con todos los inmigrantes que llegan a su país. Te dejé lo mejor para el final y son estas llaves. Vean, así son las llaves de todas las casas aquí en Argentina. Una locura, o sea, la única vez que los vi fue aquí. Me impactó muchísimo. Obviamente me va a llevar una de recuerdo si me llego a ir de Argentina. Me encantan. Déjame en los comentarios si tus llaves de tu edificio también son así. Y bueno, en fin, en conclusión, Argentina es fabuloso y la verdad le agradezco un montón por habernos recibido a mi familia y a mí. Déjame en los comentarios si crees que me faltó algo y no te olvides de suscribirte y de seguirme en todas mis redes sociales. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado, nos vemos en la próxima. Chao, chao.